La pregunta de la diputada del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, doña Nuria Rodríguez López, al consejero de Infraestructuras, sobre dónde tiene su consejería previsto ubicar territorialmente la planta de biomasa anunciada por parte del actual Ejecutivo asturiano, qué material va a utilizarse para generar energía dentro de la planta, de dónde se tiene previsto extraer dicho material y si existe algún estudio de impacto de esta Consejería de Cambio Climático sobre la puesta en marcha de la planta. Tiene la palabra la señora Rodríguez López. Buenos días, muchas gracias. Doy por formulada la pregunta. Pues son 3 o 4 preguntas en una. Sobre la primera, ¿dónde tiene su consejería previsto ubicar territorialmente la planta de biomasa del Ejecutivo asturiano? Bien, el Ejecutivo asturiano no decide dónde se implanta la planta de biomasa, sino que es una iniciativa privada que ha pedido instalarse en los terrenos de la Zalia. Pero no es el Gobierno asturiano el que lo decide. Con respecto a la segunda pregunta, ¿qué materiales se van a utilizar? Pues según el proyecto presentado por el promotor, serán básicamente, pues quemará biomasa lechosa procedente de origen forestal, básicamente pino y eucalipto. Con respecto a la extracción del material, pues según el promotor también, pues será un material que se extraiga de las zonas boscosas del cuadrante norte de este país, incluida Asturias. Y con respecto al último asunto, si existe algún estudio de impacto ambiental en esta consejería, pues evidentemente usted lo tiene que conocer porque es público. Acabó la primera parte de exposición pública del estudio previo a este proyecto. En su caso, de progresar, necesitará un estudio de impacto ambiental y una autorización integrada, como usted sabe. El proyecto, la primera parte, la parte previa de este estudio de impacto, ha culminado hace unos días precisamente. Muchas gracias, señor consejero. Sí, yo le agradezco la matización porque efectivamente no es el Gobierno asturiano quien decide, bueno, es el promotor quien pregunta o quien pide dónde se ha de establecer la planta, pero no me negará usted que es el Gobierno del Principado de Asturias quien decide si la solicitud de la empresa, en este caso interesada en plantear esta central de biomasa, puede o no puede establecerse en territorios concretos de Asturias, con lo cual yo hice la pregunta quizás mal formulada, pero al final la decisión, entiendo, yo creo que se entendió, la decisión la toma en este caso el Ejecutivo asturiano, porque faltaría más que una empresa tomase decisiones sobre dónde quiere ubicarse sin que el Gobierno asturiano decidiese si es la mejor ubicación o no. Mire, la zona de la Zalia ya soporta unos niveles de contaminación muy altos. Yo le hice una pregunta a usted en una ocasión y usted en su comparecencia, y usted se comprometió porque decía que reconocía la urgencia de la situación medioambiental que estaba viendo justamente el concello donde se encuentra establecido la Zalia y que había que poner en funcionamiento estrategias. Mire, el tema de la biomasa, yo le traslado la preocupación que tenemos desde este grupo parlamentario. Nos parece que en pequeñas dimensiones, bien controlado, una central de biomasa que sea capaz de dar respuesta a las necesidades de vecinos y vecinas de entornos pequeños, nos parece que es más que apropiado y que además puede ser viable. Pero creemos que el impacto medioambiental que puede tener una gran central de biomasa está más que demostrada. Para empezar, mire, tenemos una posibilidad en Asturias, ya se ha superado con creces las 60.000 toneladas que podemos plantar de eucalipto en Asturias, precisamente porque hay otras empresas, como ENCE, que ya se nutren de este árbol. Usted sabe lo que ocurre con las grandes plantaciones de eucalipto, qué es lo que ocurre con la tierra, qué es lo que pasa después, los niveles de desertización que este árbol, que no deja de ser una planta invasora, aunque la hemos acogido con cariño y ahora nos servimos de ello, no deja de ser un árbol invasor que acaba destruyendo nuestro terreno y, desde luego, eso no nos parece que sea medioambientalmente sostenible. Usted decía que el promotor hablaba de pino y eucalipto de zonas boscosas del cuadrante norte. Si valoramos los kilovatios que quiere producir esta central de biomasa y las toneladas que dice necesitar quemar, creemos que hay una notable diferencia. Creemos que hay un desajuste. Entonces, no entendemos si ustedes van a transformar el plan forestal vigente para permitir que haya más plantaciones de eucalipto, si ustedes consideran que esto es sostenible. Y además, le pregunto, porque si es verdad que en el estudio medioambiental que ustedes están haciendo, el estudio de impacto, hay algunos elementos que las plataformas ecologistas le piden que aclaren y no se aclaran, que es, por ejemplo, el impacto que va a tener en la zona, pero también qué se van a hacer con las escorias y cenizas, si se va a utilizar gasóleo en la quema, porque, insistimos, este volumen de producción que solicita, en este caso la promotora, nos parece que no va a ser sostenible con el plan forestal actual. A mí me gustaría que tuviesen ustedes dentro del Ejecutivo
valorasen algunas de las propuestas que se tienen desde los movimientos ecologistas y desde los vecinos y vecinas, que ya les están diciendo que no van a soportar ningún elemento de contaminación más en la zona, porque los niveles que se están soportando ya superan con creces la paciencia de cualquier vecino o vecina, de cualquier ciudadano o ciudadana. Sí que nos gustaría que valorase que, como por ejemplo, como en zonas como en Tineo, donde está desapareciendo, no se ha cerrado la planta, la térmica, obviamente, por directrices europeas, por necesidades vitales, mundiales vitales de sostenimiento de la biodiversidad. Sí que nos gustaría, le haremos una propuesta en ese sentido, que valore la posibilidad de establecer pequeñas centrales de biomasa que sí realmente sean sostenibles y que generen empleo necesario. Pero les rogamos, les pedimos que estudien, que analicen, que sean honestos, que tengan en cuenta si este proyecto, que ahora se puede vender como un proyecto que va a dar empleo, no va a resultar a la larga un proyecto que va a destruir mucho más, si cabe, nuestra biodiversidad. Nada más, gracias. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señora diputada, seremos sensibles, se lo aseguro, pero no precipitemos acontecimientos. Estamos en la fase absolutamente primaria de ese proyecto. Es un proyecto empresarial para 50 megavatios, 8.000 horas de quema, de producción y unas 500.000 toneladas. No se plantea, evidentemente, por ir a respuestas concretas, modificar ningún plan forestal en relación con esta iniciativa. En absoluto. Quíteselo cuanto antes de la cabeza, de la preocupación. No va a haber ninguna reforma en ese sentido. Repito, estamos en la fase muy primigenia todavía. Una planta de esta naturaleza necesita un estudio de impacto ambiental profundo, estamos en el estudio preliminar y además necesita una autorización integral. Por lo tanto, en fin, tiene un recorrido administrativo largo, amplio, a lo largo del cual pues evaluaremos con mucho detalle todos los extremos que usted acaba de apuntar, que efectivamente también forma parte de la preocupación de todos, del Principado también. En cualquier caso, esta primera fase de alegaciones ha concluido y contestaremos a las mismas, a todas las que se han presentado. Mire, se han presentado, se lo digo, aprovecho para darle la información a usted y a todos los demás, 2 del Ayuntamiento de Gijón y de Carreño, 6 de asociaciones vecinales y de grupos ecologistas a los que usted hacía referencia, una de Hidrocantábrico, una de la propia Dirección General de Urbanismo y una de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio. En definitiva, ese es el conjunto de alegaciones que ahora procederemos a estudiar y a dar cumplida respuesta al contenido de cada una de ellas, desde, repito, el más escrupuloso respeto a la ley, a los procedimientos y a las sensibilidades a las que usted alude. En cualquier caso, repito, esto tiene un largo recorrido administrativo y ya iremos dando cuenta de los pasos y de los posicionamientos que vayamos adoptando. En cualquier caso, en el borrador que ha presentado la empresa, le advierto, tendremos que constatarlo y valorarlo, que no tiene a priori, porque tendremos que ver el proyecto concreto. Esto no es más que un adelanto. Pero no parece, según el promotor, o no es su idea en principio, lanzar un proyecto que tenga grandes costes en términos medioambientales. Pero, repito, ya nos lo dirá el proyecto concreto y veremos de qué podemos hablar y de qué estamos hablando en concreto en relación con afectaciones al medio ambiente.